Buenas tardes. Bueno, pues después de estos todos interesantes y buenos discursos, a los cuales me sumo, y fundamentalmente lo que quiero es simplemente también constatar la bienvenida que todos ustedes se merecen, ¿no? Es emocionante, después de tantos años, que este salón del Museo del Prado esté lleno y que incluso haya gente que siga el curso desde el punto de vista virtual. Y, bueno, espero que no se decepcionen de toda esta experiencia que hoy comenzamos, ¿no? En este curso, el área de los genios, de Miguel Ángel Archimboldo, en una conferencia inaugural que tiene un carácter introductorio y que, en cierta manera, pues, enfatiza lo del nacimiento de los genios y la teoría artística del manierismo. Quiero decir que algo sobre los términos que se empiezan a utilizar precisamente en esta época. Una es la palabra de genio. La palabra genio es una palabra antigua, que viene del griego, del verbo gignomai, que es llegar a ser. Es un término que tiene muchísimas otros desarrollos muy significativos en castellano. El término de gen, genética, gente, entre otros muchos, ¿no?, que hace énfasis sobre la idea de que en el arte, evidentemente, hay una aplicación muy honrosa de estudio y de disciplina, ¿no?, para poder crear una obra, pero que también hay un elemento de inspiración más incontrolado y más incontrolable, ¿no?, que ya desde los antiguos griegos, que fueron los que inventaron el arte, se puso en evidencia, ¿no? En el diálogo de Fedro, Platón pone en boca de Sócrates, refiriéndose a lo que es la inspiración poética, la idea de que hay una inspiración que es una inspiración, una posesión divina, una locura divina, y luego hay una inspiración que es fruto de la aplicación. Y después de explicar esos dos, Sócrates, esos dos tipos de inspiración, dice, en cualquier caso, la poesía de los locos eclipsa a la de los sensatos. Es decir, está haciendo un primer retrato de la genialidad. Pero para que la genialidad prospere, hace falta, en cierta manera, paradójicamente, que el suelo tiemble, que la realidad se sacuda, ¿no?, en sus fundamentos. Es lo que propicia que en un momento determinado el aprenderse las reglas escritas disciplinadamente se haga insuficiente, ¿no?, cuando de repente todos los reglamentos se estrellan, ¿no?, ante una realidad que se muestra distinta, ¿no? En ese sentido, es fundamental, aunque sea de una forma muy rápida, con una serie de fechas, señalar cómo todo ese maravilloso proceso de restauración del arte clásico antiguo que supuso el Renacimiento, después de una era de prosperidad fantástica, ¿no?, como fue la del siglo XV, se fueran produciendo determinados hechos que socavaron esa estabilidad hasta un punto desconcertante, ¿no? Los enumero de una forma muy rápida, ¿no? En 1492, Colón descubre América, que, además de descubrir un continente que suponía una ampliación del horizonte del ser humano espectacular, evidentemente enseguida se vio que de repente ese finisterre, ese fin de la tierra que acababa con las costas de la Europa más occidental, no era nada más que un límite desbordado porque aparecía un océano, el Atlántico, que no solamente en su inmensidad hasta entonces no asumida, sino que de repente tenía también otros continentes, ¿no? Evidentemente, el descubrimiento de América no solamente supuso una sorpresa, la confirmación de que el planeta Tierra era redondo, la posibilidad de circunnavegarlo,
y el descubrimiento de las 3/4 partes que hasta entonces ignorábamos. Pero también supuso, con la aportación de la explotación de, entre otras cosas, los metales preciosos que allí se encontraron con abundancia, el oro y la plata, de repente un chorro de abundancia desmesurado que naturalmente no solamente enriqueció a España y a su imperio, sino que fluyó por todo el continente occidental y también, como ocurre cuando empieza a haber toda esa especie de torrente de prosperidad, pues los males que después hemos ido conociendo, porque fundamentalmente el mapa socioeconómico, político y mental en el cual todavía seguimos habitando se configura entonces, ¿no? De repente empezó a encontrarse con el tema de la especulación, la inflación, las burbujas, las crisis, las ruinas, los préstamos desmesurados, las hipotecas, etcétera, ¿no? O sea, que se creó frente a un mundo en el cual había un capitalismo moderado ya en el siglo XV, de repente se desató una furia especulativa que convirtió un mundo estabilizado en inestable. Por si fuera poco, en 1517 Lutero estampa sus 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, que era no solamente un acto de rebeldía, sino que no voy a hacer tampoco la síntesis de lo que puede ser el proceso de desarrollo de la Reforma protestante, pero que básicamente suponía la puesta en cuestión de la mediación eclesiástica, ¿no?, en la relación del hombre con Dios. Esto era una revolución en sí mismo, en la manera de entender el cristianismo, pero que también suponía convertir lo que hasta entonces había sido un elemento identitario de la cultura occidental en ella misma una escisión, puesto que en esa escisión de repente hubo una separación en la interpretación de lo que, sin embargo, hasta entonces unía, que era el cristianismo. Por si fuera poco, pocos años después, en 1527, ocurre un acto todavía más asombroso y desconcertante, que es el saco o saqueo de Roma que emprenden tropas al servicio de Carlos I de España y V de Alemania, emperador, al mando del condestable de Borbón, que era una figura protestante y con tropas protestantes, que literalmente no solo atacan Roma, sino que literalmente la asuelan, es decir, la destruyen en un momento de su máxima prosperidad y de su máximo también desarrollo artístico, al punto de que incluso el Papa se tiene que refugiar en el castillo de Sant'Angelo, donde milagrosamente consigue sobrevivir, ¿no? Esto significaba, aparte de esa desconcertante actuación, el hecho de que el brazo armado de la Iglesia se dirigiera contra la cabeza, ya puede indicar realmente lo que pudo suponer para las conciencias de entonces semejante acto, ¿no? Y, finalmente, en 1545, empieza el Concilio de Trento, que era un poco la respuesta de la Iglesia institucional católica frente a la Reforma protestante, es decir, donde se establece, después de 20 años de debate, una doctrina de la contrarreforma. Solo con estos datos vemos cómo se reconfigura de arriba abajo el mapa social, político, económico, religioso e incluso militar de la Europa que hasta entonces estaba construida, ¿no? Hubo que replanteárselo todo y el arte, evidentemente, no pudo pasar indiferente respecto a todos estos acontecimientos. De hecho, lo que nosotros llamamos hoy manierismo es una primera reacción desconcertada, ¿no?, ante esta serie de, digamos, cambios o de catástrofes o de crisis, ¿no?, que replantean todos los órdenes de la realidad y, lógicamente, también replantean el arte. Es curioso, sin embargo, y es importante para poder un poco comprender el escenario de lo que se va a desarrollar a continuación en el mundo artístico, que todos estos fenómenos se producen o simultáneamente, los fenómenos históricos que antes he citado, o inmediatamente después de cuando hay lo que todos los estudiosos de la historia del Renacimiento, el momento, digamos, culminante del Renacimiento, lo que Heinrich Böllflin
calificó en un libro como el momento clásico del Renacimiento, el momento en el cual tres figuras espectaculares, ¿no? Tres figuras extraordinarias, como eran Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael de Sancio, llevan el arte a todas las posibilidades que desde comienzos del siglo XV se habían estado fraguando para no solamente restaurar el canon clásico antiguo, sino para darle una mayor firmeza. La respuesta, como digo, es lo que nosotros conocemos como manierismo, aunque la palabra manierismo, aplicado a un estilo, es muy reciente. De hecho, no se ha utilizado en el sentido que nosotros lo utilizamos hasta que, a comienzos del siglo XX, dos historiadores, primero Max Friedlander y después Dvořák, lo utilizan, pero he dicho Walter Friedlander y luego Max Dvořák, lo utilizan para definir un estilo que se produce precisamente en torno al primer tercio del siglo XVI y que se extiende hasta decaer al último tercio del siglo XVI. Antes el término naturalmente era utilizado, pero con un sentido negativo, no refiriéndose en especial a unos artistas en concreto, sino un poco, en cierta manera, como lo seguimos utilizando en nuestro lenguaje coloquial cuando decimos que alguien es amanerado, que lo decimos un poco con el rintintín de alguien que, en cierta manera, es muy afectado en sus, a lo mejor, actitudes, en su comportamiento, y esa afectación exagerada, ¿no?, pues un poco resulta artificiosa e incluso en algún criterio molesta. El mérito de Friedlander y de Dvořák es que de repente supieron que detrás de esa denominación peyorativa, sin embargo, había unos fundamentos de autoconciencia artística que no solamente eran importantes como una reflexión de lo que había históricamente ocurrido hasta ese momento en el Renacimiento, sino que, en cierta manera, adelantaban casi todos los problemas que seguimos viviendo en el arte hoy, como intentaré, aunque sea de una forma muy fugaz, en este recorrido presentar. Maniera es simplemente, en italiano, manera, es decir, a mi manera, lo cual, dicho así, pues puede resultar algo casi obligado, ¿no? Es decir, claro, un artista, ¿cómo va a hacerlo las cosas si no es a su manera? Bien, pero la forma que hay que interpretarlo, el énfasis que tiene ese término, el por qué en un momento determinado tiene un carácter peyorativo, el por qué después, a comienzos del siglo XX, se reivindica, es porque la tradición artística clásica había fundamentado el arte en un canon objetivo, en el cual, evidentemente, cada uno podía colocar su personalidad, pero nunca descuadrar ese canon. Sin embargo, cuando uno empieza a hablar de a mi manera, en cierta manera, lo que está haciendo es lo que va a ocurrir después de forma progresivamente exacerbada, subjetivizar el canon, es decir, estresarlo, ponerlo de una manera que, en cierta manera, puede pensar que cabe que se rompa. Y, de hecho, es lo que ocurrió. Lo que pasa es que los manieristas lo plantearon y lo preveyeron con 2 siglos de adelanto. Y, por eso, también es muy significativo que los primeros artistas revolucionarios de nuestra época utilizaran precisamente el modelo de los manieristas como fuente de inspiración. Estoy pensando, por ejemplo, en los grandes artistas británicos de finales del siglo XVIII, como William Blake, como Henry Fuseli, como Flaxman, pero también muchos otros que van a tener también un carácter revolucionario en la evolución de las vanguardias posteriores, ¿no? Muchas de las cosas que estamos practicando en el arte actual tienen un poco un sello que virtualmente también se establece en el manierismo. Pero muy rápidamente, más que seguir hablando de ese vocabulario crítico que se va generando de una forma erosiva, en el sentido de que cada vez se quiere conceder más holgura al canon para que realmente cada uno lo interprete a su manera, quiero poner alguna serie de ejemplos
que me parece mucho más eficaz, ¿no? Dentro de esas maneras, bueno, hay una figura que es capital, yo creo que es quizá la figura esencial, por eso empiezo por él, no solamente para coronar el Renacimiento, sino también para activar los elementos que van a caracterizar después al manierismo. Lo era porque era un personaje literalmente genial. De hecho, es curioso que en la segunda edición de las vidas de Vasari, en 1568, se refiera a Miguel Ángel de una manera que describe a la perfección lo que significa ser un genio, que dice: Miguel Ángel ha vencido a los antiguos, a los modernos y a la naturaleza. Un genio. Bien, pues la genialidad de Miguel Ángel, que naturalmente es una genialidad, como toda la genialidad, desmesurada, que rompe todos los cánones, tiene un nombre que ya se utilizaba en su momento y que también ha prosperado en nosotros, que es la terribilidad, lo terrible, ¿no? Y entonces me ha parecido oportuno poner una imagen para todos ustedes familiar, que es la del juicio final, que hace ya en la parte última de su vida, coronando un poco los trabajos que había estado haciendo en el Vaticano con la Capilla Sixtina, y que pinta entre 1536 y 1541, ya a una alta edad, en el que nos da como no solamente una perfecta definición de lo que va a ser el manierismo, desde el punto de vista formal y simbólico, sino que nos da también un poco ese carácter teatral, escénico, que tiene, en el cual ya los cuadros, incluso los cuadros riportatos, los cuadros que están pegados como adorno de bóvedas, etcétera, se salen de su marco y crean de repente una realidad envolvente, y esa realidad envolvente además resulta efectivamente intimidante. Yo creo que este escenario del el juicio final, donde el propio Miguel Ángel, luego veremos después en un poema también el lado terrible que tenía el genio poético de este extraordinario artista, aparece autorretratado solamente con su pellejo. Y vemos además, efectivamente, una escena apocalíptica en la que hay una flotación con posturas completamente manieristas, en el sentido de que buscan realmente el retorcimiento de planos, el contraposto, una exaltación también de los elementos anatómicos de una forma que están cargadas de energía, etc. Hay toda una complejidad que incluso cuando uno empieza a mirar los detalles, por ejemplo, en este caso de los condenados o de las figuras diabólicas, nos damos cuenta que el arte de repente está negociando con cosas que ya no tienen que ver con lo que era esa concepción tradicional mesurada de la belleza, sino que hay efectivamente una terribilidad, y que esa terribilidad está anunciando un concepto clave para nuestra época, que es el concepto de lo sublime, ¿no? Miguel Ángel así lo sabe expresar plásticamente, e incluso voy a permitirme abusar de su paciencia para leerles un fragmento precisamente coetáneo, no solamente con esta obra, sino un poco ya de la etapa final de Miguel Ángel, porque yo creo que es una manera de manifestar realmente el nervio trágico, ¿no?, que habitaba en ese espíritu y, por supuesto, también en esa época, ¿no?, en la que he dicho que había tantos acontecimientos turbadores y esperanzadores simultáneamente, desestabilizando la realidad cotidiana, ¿no? Es una especie de autorretrato. Claro, Miguel Ángel no solamente es alguien que ha pasado a la historia del arte como uno de los más grandes genios artísticos de Occidente, ¿no?, sino que está considerado como uno de los mejores poetas de la historia de la literatura italiana, teniendo en cuenta que ahí existe poetas de tal calibre entre Dante o Leopardi, pues tener ese mérito es asombroso. Pero este formidable poeta, este gran artista, al final de su vida, se autodescribe en unos fragmentos que he seleccionado de la siguiente manera. La tos y el frío atormentan mi cuerpo apenas menos de lo que falta para matarme.
y si el alma no sale por debajo, tampoco puede salir por mi boca, por donde apenas sale el aliento. Enfermo de hernia, golpeado y roto por la fatiga, como y vivo en la hostería de la muerte. Mi alegría es la melancolía, mi descanso estos tormentos, que a quien se busca su mal, Dios se lo da. Llama de amor no me queda. Como los grandes males ahuyentan a los más pequeños, así mi alma no tiene alas para levantarse. Mi cabeza es una vasija donde zumba un moscardón. Mi cuerpo, una bolsa de piel endurecida llena de huesos y nervios. Y la vesícula, un frasco con 3 piedras. Tengo los ojos cansados y amoratados, los dientes en los alvéolos como teclas de instrumento que hacen ruido al moverse. Mi rostro es el retrato del espanto. Mi ropa ahuyentaría asustados a los cuervos desde los campos sin necesidad de otras armas. De un oído ya no oigo, así que una araña ha tendido ahí su tela. En el otro oigo toda la noche el canto de un grillo. Ni duermo ni respiro por el catarroso aliento. Las rimas que hablan de amor y de jardines florecidos, mis garabatos de artista, solo sirven para envoltorio en paquetes y para el uso de las letrinas. A esto me ha llevado el arte, en el que gocé un tiempo de tanta fama. Pobre, viejo y esclavo en manos de otros, estoy deshecho si no muero pronto. Así se despacha Miguel Ángel, a la forma terrible, ¿no? Es interesante toda esta especie de aluvión maravillosamente poético, ¿no?, de desastre, ¿no?, porque, en cierta manera, nos permite ver, a través también de la palabra, ¿no?, lo que significa esa terribilidad, ¿no? Pero todavía Miguel Ángel, entre otras cosas, que aportó directa o indirectamente para la configuración de la estética del manierismo, está también esta obra, que es una obra también que está fechada al fin de su vida, una obra inacabada. De hecho, es una obra que se discute, que empezó en 1552 y que terminó a la fecha prácticamente de su muerte, es decir, con 80 y muchos años, ¿no? La Piedad Rondanini, ¿no?, y que uno la mira si no la conoce y de repente, ¿quién ha visto esa maravillosa piedad que está en el Vaticano, ¿no?, esa piedad que está en su plena juventud, ¿no?, que es delicada, maravillosa, sólida y al mismo tiempo sutil, ¿no? En fin, de repente ver esta forma casi informe, bueno, puede uno, y hay discusiones, atribuir ese estado muy impactante, ¿no?, de la idea un poco de esa figura desmayada, yaciente, que cae como un saco muerto de Cristo, ¿no?, en brazos de una madre que apenas lo puede sostener, pero todo eso casi insinuado se puede entender también como una obra inacabada por falta de vigor del artista, o se puede entender también de una cosa que a partir de Miguel Ángel se estructura como una categoría estética que para nosotros es fundamental, que es el término de non finito, no acabar, una obra que se busca inacabada, una obra que se busca inacabada. Pero qué absurdo, ¿por qué se quiere dejar una cosa inacabada? Ese es un tema que va a estar constantemente presente en el arte contemporáneo, ¿no? Porque decían los manieristas, en realidad, que son los primeros que hablan de que el fundamento de las artes, el diseño o la idea del arte, tiene 2 versiones, una versión exterior y otra interior. Y lo fundamental para los manieristas es el diseño interior. ¿Y qué significa interiorizarse? Pues que cuando uno se interioriza y descubre en sí mismo exactamente la luz de la belleza, lo hace porque está decepcionado de lo que ve fuera de sí. Y entonces, de repente, en cierta manera, para poder recogerse en sí mismo y encontrar esa belleza, hace falta cerrar los ojos a la realidad, ¿no? Eso es lo que, en cierta manera, retóricamente está arropando a lo non finito, a lo acabado, a la sugerencia, porque la materialización perfecta es la máxima traición de la belleza. Tanto más lo acabas, tanto más lo estropeas. Miguel Ángel
nos deja ese testimonio dramático, ¿no?, de lo inacabado, ¿no? Pero algunos otros manieristas, años después de morir Miguel Ángel, como Giampaolo Lomaccio, llegarán a hablar de la importancia de realmente de que el pintor, en cierta manera y paradójicamente, estuviera ciego, ciego para que no pudiera ver nada, no, ciego para que pudiera interiorizarse más. Y en cierta manera, quizá los inventores del arte conceptual fueron los manieristas finales en ese mundo italiano tan trastocado, ¿no?, en la idea de que de repente lo que da espíritu a una obra es precisamente la idea de la obra, no su materialización. Y aquí vemos un ejemplo. Bueno, se me ha ocurrido que dentro de esa terribilidad de Miguel Ángel, que tuvo sus seguidores y que incluso a partidarios e incluso a oponentes contagió, como contagió a muchas cosas a Rafael, que era también su rival, pero vemos a Giulio Romano en una obra maravillosa que hace para el duque de Mantua en Mantua, ¿no?, que es el Palazzo del Té, y de repente hace todo ese conjunto que en cierta manera está dinamizado por esta concepción de la terribilidad Miguel Angelesta. Son la caída de los gigantes en una serie de episodios que vemos en cierta manera que ya fingen la pintura, una arquitectura, y la sensación cuando uno está dentro de ese maravilloso Palazzo del Té es que en cierta manera tiene la sensación un poco también de los que se busca tanto con estas maquinitas ahora virtuales, de crear una ilusión de que efectivamente el techo vuela, se te cae encima, las imágenes te reclaman y te hacen perder un poco el sentido del lugar y te arrebatan, ¿no? Entonces, también hay en esa monstruosidad terrible un elemento también satírico, que es muy importante, y un elemento muy moderno del manierismo, que es la ironía, ¿no? La idea un poco de que en esos extremos también hay un contenido que fondea en algo muy importante también en el arte de nuestra época, que es lo grotesco. Pero junto a ese modelo, digamos, tan radical, que hemos expresado a través de unos muy pocos ejemplos y esenciales, está también el modelo de Rafael, que era un espíritu muy diferente de Miguel Ángel. De hecho, si Miguel Ángel encarnaba un poco lo que nosotros llamamos sublime, ¿no?, a través de ese término de la terribilidad, Rafael encarna un poco una transgresión del canon de la belleza, pero, digamos, de una forma mucho más dulce, una forma mucho más como también se empezaba a utilizar en la época, tocado de la gracia, ¿no? Cuando decimos que una cosa no es bella, pero es graciosa, no solamente en el sentido del humor, sino en el sentido de que alguien que tiene gracia es alguien que tiene de repente una cualidad que a lo mejor nace de lo irregular o de la imperfección, pero que resulta muy sugestiva, ¿no? Entonces he cogido un ejemplo de una de las sagradas familias que hay en esta casa, la del Roble, que tienen discutida autoría, pero que para lo que me interesa a mí, que es esa especie de gracia venustà, esa especie de belleza graciosa, ¿no?, es muy importante, ¿no? Es muy importante de esta obra de Rafael, que se quedó al borde de poder vivir, teniendo en cuenta su trágica muerte prematura a los 37 años, ¿no?, todos sus acontecimientos que he descrito, ¿no?, pero que en esta obra, que se data de 1519, pues vemos, por un lado, lo que había alabado Böcklin de ese momento clásico del Renacimiento, esa especie de articulación de los grupos de una forma prismática rigurosa, un escalonamiento jerárquico también muy medido. Es muy curioso cómo lo fundamental en la Sagrada Familia es la complicidad articulada de las miradas entre la Virgen, que ocupa el papel central, y el Niño Jesús, mientras que San Juan Bautista, niño, o San José aparecen un poco en los márgenes, completando
con su presencia el grupo, que de repente esta figura que está rodeada de ruinas clásicas, ¿no?, de una manera un poco también retórica, ¿no?, para sintetizar, como quería el Renacimiento, el cristianismo con el legado clásico, ¿no?, en un paisaje que también recuerda un poco también el juego de luces y sutil que había creado en los paisajes Leonardo, ¿no? Es decir, es una obra un poco que respira una sofisticación que tiene algo de rompedor, pero que, sin embargo, está contenida, que es graciosa, que es venusta, que tiene encanto, ¿no? Y que también tiene un desarrollo muy sofisticado, como iremos viendo en los ejemplos consecutivos. Es muy curioso a ese respecto lo que le escribe en correspondencia Rafael a un protector y amigo y cómplice y apoyo que es ni más ni menos que Baltasar de Castiglione, ¿no?, una figura culminante dentro del mundo cortesano del Renacimiento, que en un momento determinado Castiglione le pregunta un poco sobre su poética, su forma de crear, y Rafael, de una forma sencilla, hablando además con alguien que era una figura muy prominente en el mundo intelectual, como era Castiglione, le dice: bueno, yo, en cierta manera, hago las cosas o bien porque sigo criterios establecidos que me parecen adecuados, o bien porque tengo modelos naturales bellos que me sirven de inspiración. Pero añade una cosa que va a ser decisiva después para el desarrollo del manierismo y que la voy a decir tal como la escribe en italiano. No es muy difícil traducirla, pero la traduciré. Ma essendo carestia e di buoni giudici e de belle donne, yo me servo de una cierta idea que me viene en la mente. Pero no habiendo buenos juicios y no teniendo buenos modelos, yo me sirvo de cierta idea que me viene en la mente. Eso de cierta idea que me viene en la mente, que es un camino a la interiorización, quizá no tenga la hondura patética, ¿no?, que hemos podido ver a través de esa sima que significa Miguel Ángel, pero tiene después también mucha miga, ¿no?, esa idea un poco de retirarse hacia el interior para incluso también poder desbrozar el encanto de la gracia. Y en esa línea, igual que veíamos un poco el Palazzo del Té pintado por Giulio Romano en la secuencia miguelangelesca, vemos otro cuadro de este museo, un cuadro extraordinario, que es este Correggio, el Noli Me Tangere, que pinta hacia 1525 y que es un cuadro que en cierta manera encarna también algo que incluso Vasari, que lo cita en la segunda edición de sus vidas, describiendo este cuadro, que se incorpora al vocabulario crítico de la gente para comentar el arte y que también explica un poco esa subjetivación progresiva del canon, ¿no?, que es la palabra mórbido. Entonces, Vasari dice que este es un cuadro de gran morbidezza. ¿Y qué quería decir Vasari con mórbido? Pues hay muchas discusiones respecto al uso de esa palabra. Es una palabra que también la utilizamos en castellano. Tiene una parte inquietante, lo que tiene de morboso, lo mórbido, que es lo que puede tener de patológico, de enfermo o de tal. Pero el uso también de la morbidez y sobre todo el uso que se le da en arte y se le da a Vasari se refiere justo a lo contrario, a cuando realmente el color tiene una prestancia muy carnal, muy jugosa, que da vivacidad a las imágenes. Entonces dice que son dos figuras, la de la Magdalena y la de Cristo resucitado, cuya carnación tiene morbidezza, tiene esa especie de atracción que produce sensual, ¿no?, algo que está refinadamente bien concebido, ¿no? Es un cuadro que podría tener muchos comentarios, pero que también un poco ahonda en esa línea de lo que estamos hablando, de la línea de la gracia, la línea un poco del refinamiento formal, que no es cataxismático, sino que es dulce y que un poco, en cierta manera, también se va a recoger dentro de
terminología a partir del siglo XVIII, como lo pintoresco, ¿no? Bien, es un cuadro muy interesante desde el punto de vista formal, pero también es un cuadro interesante desde el punto de vista simbólico, porque aparece un Cristo resucitado, descubierto por la Magdalena. Ya no aparece con el sentido exactamente literal de, como cree la Magdalena al principio, que es un hortelano, un jardinero que está trabajando al lado de la tumba. Vemos ahí los aperos, pero Cristo aparece con un cuerpo absolutamente refinado, curiosamente con una túnica azul, que lo normal era representarlo con una túnica blanca, ¿no?, como todos los resucitados, y la Magdalena no aparece con una túnica roja, pero una túnica amarilla, que se indica un poco su pasado equívoco de mujer sensual y arrebatada, ¿no? Y de hecho, el equilibrio entre la figura de Cristo, ¿no?, que con un ligero detalle de contención con el dedo índice está parando la efusividad de la Magdalena, y por otro lado está apuntando al cielo para indicarle un poco que ya está dentro de una naturaleza ultraterrenal, y la efusión arrodillada y apasionada de la Magdalena resulta realmente un equilibrio, digamos, que rompiendo los cánones tradicionales, sin embargo, está lleno de sugerencia poética, ¿no? Y empezamos con los elementos sorprendentes, las maneras de los manieristas. Uno extraordinario, muchos de ellos van a tener, como todos ustedes saben, una explicación monográfica en este curso, pero uno de los más interesantes, indudablemente, es el que tenemos esta imagen, que es el parmigianino Girolamo Francesco Bazzuola, que nació en 1503 y murió en 1540, y que es uno de los personajes más sorprendentes, que se hace este autorretrato con espejo convexo en 1524, con 23 años. Perdón, con 21. Y entonces es un retrato muy curioso que, aparte naturalmente de esa extrañeza que significa hacerse un autorretrato con un espejo convexo, los espejos convexos se habían utilizado mucho en el arte. No tengo más que recordarles uno, que si no lo tienen en la memoria, pues se lo pongo enseguida, ¿no?, que es el matrimonio Arnolfini de Van Eyck, en el que en el fondo hay un espejo convexo que permite ver todo el resto de la habitación. Pero efectivamente era una especie como de farol, se utilizaban para que de repente uno pudiera abarcar todo un espacio que no era visto. Sin embargo, aquí hay otra cosa, ¿no? Hay una idea en la cual hay una reflexión que además simultáneamente se está dando, diferenciando la imitación, el imitare y el ritrare o el retratar. No se referían al retratar Vincenzo Danti y los teóricos de ese momento al tema como nosotros con la idea del retrato, sino a la idea de que si la imitación debía ser exactamente una reproducción realista de lo que vemos de forma indiscriminada, o si tenía que tener una capacidad selectiva, ¿no? En esto había resonancias de las enseñanzas platónicas, pero el uso que hacían los manieristas, y desde luego Parmigianino, de ello, era la idea de decir: el arte tiene una vida propia, es autónomo, crea una ilusión, no puede estar pendiente simplemente de una cosa que había dicho Alberti, que es el gran codificador del clasicismo en la época moderna del siglo XV, cuando dice y compara el arte con un espejo o con una ventana. Estos no quieren un espejo y una ventana. Estos quieren, si hay un espejo o una ventana, que esté curva. Es decir, que en cierta manera pueda descubrir dimensiones de la realidad que habitualmente no se ven, porque el arte ya está explorando un mundo oculto. Y así, efectivamente, este joven, que además el propio Vasari, cuando lo describe como un adolescente bello, que lo era, pero con esa mano refinada, en primer término, monumental por efecto de la convexidad de la refracción. Y al mismo tiempo vemos en un círculo prácticamente lo que es imposible ver si hubiese sido un retrato convencional. Vemos toda la habitación, y una habitación de repente que con su sinuosa curvación, sin embargo,
nos está dando una visión de la realidad no solamente distinta, sino mucho más plena y mucho más inquietante. En ese mundo de experimentación continua, y aquí sigo también con un ejemplo de esta casa, en este maravilloso retrato de Lorenzo Lotto, que nuestro actual director nos está preparando una gran exposición que algunos esperamos con ansiedad. Lorenzo Lotto, un personaje hasta hace relativamente poco, bastante poco frecuentado un poco en la proyección pública, ¿no? Más como de especialistas, aunque un artista con una vida muy errática, muy compleja, que se supone que nació hacia 1480 y que muere hacia 1556-57, es decir, un personaje de esos que realmente que tienen esa neurosis de fuga, ¿no? Que es muy difícil y luego desesperan a los historiadores del arte porque van dejando siempre restos equívocos, ¿no? Pero que hizo grandes aportaciones y que en este retrato, que no es quizá uno de los retratos, digamos, más estrambóticos que pudo hacer, o representaciones más sofisticadas o más extravagantes, ¿no? Que hizo algunas bellísimas, ¿no? Sin embargo, es un retrato original porque es una de las primeras manifestaciones de una de las cosas que aporta mucho el manierismo, que es el retrato doble, que es una rareza hasta entonces. Aquí es el retrato de Micer Marsilio Casotti y su esposa Faustina, de 1523. Y, bueno, pues hay muchas cosas en este cuadro que indican todo ese mundo refinado, original, ese mundo en el cual de repente se buscan planteamientos diferentes y que además incluso también se trata de retorcer la simbología hasta el límite de su significación, a veces con sutileza, que también se permite introducirse en el mundo de lo afectivo. Hay un detalle, por ejemplo, muy extraño, ¿no?, en estos retratos de aparato heráldicos, ¿no?, que es cómo va colocando el anillo el marido, que tiene 21 años cuando se está casando, es un crío, ¿no?, con la mujer, y vemos que le está colocando el anillo de compromiso, mientras que un Cupido coloca el yugo del matrimonio, ¿no?, y el laurel, que es el de la eternidad, ¿no? Es decir, toda esta distribución de elementos simbólicos y también de refinamiento cromático, ¿no?, de también todo ese interés por expresar, incluso en gentes que aparentemente tampoco tenían que tener una riqueza de mundo interior, pero todo el mundo tiene un mundo interior, sea intelectual o no. Entonces, esta idea un poco, digamos, que siempre da un aire melancólico a todos los retratos del manierismo, está presente, ¿no?, en esta obra. Y esta obra excepcional, misteriosa, de uno de los genios indudables que hay en el XVI, que es Tiziano, este retrato triple, que es una alegoría de la prudencia, que pinta en la época de madurez, de 1765-1770, Tiziano, y que se ha interpretado de muchas formas. Arriba hay unas inscripciones que un poco, en cierta manera, dan la clave de lo que significa ese triple retrato. No voy a contar lo que han escrito Panofsky y otros grandes especialistas sobre el posible sentido de interpretación a esta triple imagen, ¿no? Es obvio que es una alegoría de la vida, en el sentido de que vemos que son tres caras, la de un anciano, la de un hombre en la plena madurez y la de un adolescente. Entonces, esta representación de tres momentos era un tópico visual muy frecuentado antes y después de Tiziano en el arte occidental. Pero lo que es más curioso es, de repente, cómo hay un perro, un león y un lobo, un poco encarnando a las tres figuras, a las tres edades. Y luego, pues también toda una serie de hipótesis que no son desdeñables, si en cierta manera ahí Tiziano se estaba autorretratando con sus familiares un poco para dar un poco una unción dinástica, ¿no?, al desarrollo de su formidable legado, que pudiera ser también otras personalidades. En cierta manera, yo creo que la identificación de los personajes
es un tema erudito, secundario. Lo que es importante es lo que tiene de reflexión esas tres edades y, sobre todo, la idea un poco de que está rigiendo la temporalidad, la prudencia, ¿no?, que es precisamente la conciliación entre la memoria de lo que ha pasado y la previsión de lo que va a venir, la memoria y la providencia. Y el saber afrontar como el león los hechos en el presente, ¿no? Toda esa reflexión a través de un triple retrato que no pierde ni mucho menos ninguna de su excelente calidad realista que acompañó siempre a Tiziano, que fue el que revolucionó el retrato moderno. Pero toda esta carga simbólica, no tan compleja, no tan interesante, ¿no?, mezclando además la naturaleza animal con la humana, pues es realmente un ejemplo también de una de las posibilidades que tiene también el manierismo. Y llegamos a Giuseppe Arcimboldo, ese misterioso pintor que fue tomado tradicionalmente muy poco en serio y que generalmente, sobre todo a partir del surrealismo, ha entusiasmado a la gente, y sus exposiciones crean también colas porque resultan muy espectaculares y muy atractivas al público común, ¿no? Este es un retrato muy curioso entre los que hay. Ya saben que Arcimboldo, que vivió entre 1527 y murió en 1593, que estuvo al servicio de Rodolfo II de Praga. De hecho, este es un retrato de ese personaje tan interesante, tan inestable y tan amante de las artes visuales y las artes ocultas, ¿no? Ese gran derrochador, ese gran mecenas, ¿no?, ese personaje caprichoso y refinado, ¿no?, él mismo un protagonista del Renacimiento y que llegó a ser emperador. Es Rodolfo II como Vertuno, que era un dios etrusco que adoptaron los romanos y que generalmente era una divinidad del cambio del año y asociado un poco a los cambios, y que pues solía rodearse su imagen con frutas y flores maduras, ¿no? Aquí vemos un poco la construcción de una imagen a través de fragmentos completamente arbitrarios. Esto es una cosa muy típica del manierismo, ¿no?, la idea de crear una síntesis fantástica, ¿no?, que sin embargo tiene un poderoso sentido realista, ¿no?, como vemos en esta figura. Y además los manieristas inventaron la palabra, o pusieron de moda la palabra para este tipo de arte. Lo llamaron capricho. Capricho, que también utilizamos nosotros, de esa palabra de origen italiano. ¿Y de dónde viene capricho? Pues capricho viene de cabra. Es lo que hacen las cabras. Y la cabra tira al monte. Y la cabra, ¿verdad?, no hay manera de hacer con ella un rebaño. La cabra va a su manera, ¿no? Y entonces la idea de una composición caprichosa, no ya como un estigma, sino como un elogio, era precisamente esa invención extravagante, ¿no?, de la que Arcimboldo hizo tantas cosas. Y una figura del norte, porque claro, estamos hablando de manieristas que fundamentalmente los más célebres y más conocidos son italianos y sobre todo florentinos, aunque también, como hemos visto, venecianos. Sin embargo, también hay un manierismo en el norte y hay una figura extraordinaria que es Peter Bruegel el Viejo, que hace este cuadro, que es un cuadro increíble, es un cuadro que además ha suscitado el interés de los mejores poetas de todos los tiempos y especialmente del siglo XX, ¿no? Hay un maravilloso poema del gran poeta británico Auden que se llama Musée de Beaux-Arts, que es precisamente donde está este cuadro en Bruselas. Y este cuadro es la caída de Ícaro. Y dice uno, ¿pero dónde está Ícaro? Porque la verdad es que a Ícaro le cuesta a uno trabajo encontrarlo en esta obra de hacia 1554-55. Y después de mucho observar, en este primero panorama absolutamente universal, está clarísimo que el que está pintando este cuadro sabe que el mundo es redondo y sobre todo que es ancho y ajeno, porque de repente nos está haciendo un paisaje muy a la manera del norte, en el cual realmente hay una infinitud de horizonte, pero que además está subrayada con esa salida de ese galeón que evidentemente no va a ir de un pueblo a otro, sino que va a surcar el mar, la mar oceana, como decían los españoles, es decir, que va a surgir grandes distancias. Y vemos de repente, en primer término,
a un labrador que está labrando la tierra. Vemos después abajo a un pescador que está intentando también sacar algo con la caña, ¿no? Y estamos viendo todo un montón de anécdotas, todo un paisaje inmenso, una situación absolutamente, digamos, normal, y de repente, justo muy cerca, entre la nave y la costa, vemos unas patitas. Es el chapuzón que se está dando Ícaro, que ha caído desde el cielo como si fuera un asteroide, pero como dice Auden, lo terrible es que nadie le presta atención. Tú te subes hasta el sol, caes en picado y es que no se entera ni la vecina. Es tremendo. Y entonces, por eso, Oden empieza diciendo qué crueles eran los dioses antiguos, que no prestaban atención. Entonces, esto es una cosa totalmente manierista, la idea de que situarte en el lado lateral o en un lado subordinado o en el lado más lejano o en el lado más escondido, lo principal de una anécdota. Aquí lo lleva el maduro Peter Bruegel el Viejo a un grado de excelencia formidable, ¿no?, en este paisaje, porque en cierta manera no es que esté lateralizado, como hace mucho el manierismo, ¿no?, el asunto principal, es que prácticamente está desafiando la posibilidad de que puedas incluso identificarlo, ¿no? Bien, una figura también fundamental y un cuadro que seguramente todos conocen y que es muy importante para entender un poco formal y simbólicamente el manierismo, que también, como todos los ismos que en cierta manera se extravían un poco del camino principal, tiene siempre, como lo que significa la palabra, un tono perverso. Pervertir es cuando te vas por campo a través. Este cuadro de Bronchino, que es una alegoría con Venus, Cupido, la locura y el tiempo. Es un cuadro que, bueno, es impactante porque, lógicamente, dentro de la representación del desnudo y la sensualidad, que desde luego se desata de una forma muy, digamos, con sentido erótico, ¿no?, en el 16, pero en este caso, además de, digamos, esa dimensión erótica casi descarada, ¿no?, en el que Cupido besa en los labios a Venus mientras aprieta su seno, ¿no?, en una especie de arrobo sexual descarado, ¿no? Y hay toda una serie de figuras que están semiescondidas detrás, pero que cuando uno realmente escarba, pues se da cuenta que están presentes elementos como la locura, los celos, y luego una cosa también muy importante para el manierismo, que es la ambigüedad de los gestos. ¿Qué está haciendo el tiempo? Que es ese señor barbudo que siempre aparece para fastidiar. Está arropando la figura de Venus y Cupido, la está arropando para protegerla de los asedios, de la locura, los celos y otras insidias, los está tapando porque es vergonzoso lo que están haciendo. Es decir, lo está tapando en el sentido de que, en cierta manera, el placer es efímero. Está tapando lo que puede significar también el amor de máscara, como se ve abajo, ¿no?, de placer fugitivo, etc. Hay una ambigüedad que da también un acicate, ¿no?, en la atención a este cuadro, ¿no?, que es, en cierta manera, algo que explotaron mucho los manieristas, pero que está en el corazón mismo del arte, que es su carácter enigmático. Por eso el verdadero arte nunca sirve para la propaganda, porque la propaganda tiene que ser clara y rotunda, y el arte vela el secreto. Bueno, otra figura fundamental es la figura de Pontormo, Giacomo Carucci, nacido en 1494 y muerto en 1557, que hace esta visitación. La visitación de la Virgen, la idea de visitar a su prima mayor
embarazada, ¿no? Celebrándose mutuamente la fecundidad, que indudablemente en ambos casos tiene algo de trascendente, algo de, digamos, ultraterrenal, ¿no? ¿Qué hace aquí Pontormo? Primero, dos cosas. Una que tiene que ver con Miguel Ángel, que es la idea un poco de monumentalizar la figura que llena todo el cuadro. Entonces aquí hay cuatro figuras que se entrelazan. Si hubiera solo tres, uno pensaría, es una alusión a las tres gracias. Claro, pero están vestidas y la representación de las tres gracias implica que estén abrazadas y desnudas. Pero aquí hay cuatro. Sin embargo, tiene que ver mucho con ese círculo cerrado femenino, ¿no? Que se fragua de una manera también impenetrable, ¿no? Y sin embargo que rezuma una cordialidad. Pero lo que es maravilloso en esta composición es, como ha señalado más de un especialista, y concretamente en este caso Daniel Agas, es la eurritmia, es decir, cómo, si miramos, por ejemplo, la posición de los pies, realmente, más que estar abrazándose o formar un coro, están danzando. Entonces, esa idea un poco de la monumentalidad, la serie de colores, otra cosa también que entusiasma a los manieristas, la artificialidad del color, buscar las gamas más, las composiciones con gamas más extravagantes y que puedan producir un efecto más llamativo, ¿no? En ese sentido, claro, hay hallazgos cromáticos formidables, porque desde luego los hallazgos se producen siempre cuando uno corre riesgos, ¿no? Y desde luego estos no tenían ningún miedo a los riesgos. De la perennidad de esta imagen, quiero solamente dar un apunte en una exposición que está en este momento exhibiéndose en España, en el Museo Guggenheim de Bilbao. La replica Bill Viola, que hay una monográfica, la replica simplemente situando a miembros de su familia en la visitación, en un vídeo. Es decir, en el mismo contexto que hemos visto que lo ha hecho Pontormo, ¿no? Es decir, es un ejemplo de los muchos que podría poner respecto a la actualidad del manierismo y al hecho de que... Bueno, este cuadro del Museo del Prado, que se estuvo discutiendo mucho, todos ustedes conocen porque es un cuadro muy espectacular, se estuvo discutiendo mucho su autoría y que afortunadamente, gracias a los estudios del gabinete técnico y de los especialistas del museo, se ha acreditado como una pieza autógrafa de Tintoretto descomunal, nunca mejor dicho, en cuanto a su tamaño y a su fortaleza técnica, ¿no? Que lo pintó siendo todavía un personaje que combatía por hacerse célebre con muchísimo vigor, ¿no? Con otro cuadro que es la Última Cena para la iglesia de San Barcola, ¿no? De Venecia, y que acabó pues, en la colección real, y que es un cuadro que sabemos que lo colocó Velázquez en el Escorial y que lo colocó lateralizado, y que se habla mucho también en esa absoluta profundidad espacial vertebrada por puntos de fuga diagonales que son vertiginosos dentro de una arquitectura renacentista con un tono cotizante como podía ser Serlio, ¿no? En fin, que también emplea ese recurso que he mencionado antes, utilizado de una forma casi exasperante, ¿no? Por Bruegel, ¿no? Que es la idea de colocar en el lateral la figura de Cristo en el lavatorio de pies de sus discípulos, ese rito de ilustración, ¿no? Y que le da una magnificencia que absolutamente es disparatada por su teatralidad escenográfica y que no tiene que ver nada para lo que después va a pedir la Contrarreforma, que es un poco el rigor de lo literal en las imágenes, ¿no? Pero que es realmente una exhibición de la fantasía manierista llevada en términos espaciales a una dinamización realmente que solamente va a tener un parangón después cuando empiece el barroco decorativo un siglo más tarde, ¿no? O este fantástico Cristo muerto, ¿no? Pintado por Rosso Fiorentino,
hacia 1524-27. Una figura completamente serpentinata, es decir, término también crítico de ese momento, porque efectivamente es una figura ondulante, pero una figura monumentalizada, un desnudo ideal, que realmente parece un Apolo dormido, en el que muy discretamente y de forma lateral se ponen los estigmas de la pasión, y que de repente también está rodeado por ese coro angélico, ¿no? Que apenas puede sostener la grandeza y la belleza de ese desnudo. Es una interpretación de ese momento trágico que tiene un carácter sensual, que tiene también realmente una gravedad inquietante, ¿no? Es decir, que tiene todo ese elemento que es muy característico del manierismo, que es producir no solamente asombro, sino turbación, ¿no?, en el contemplador. Y ya terminando, pues claro, ¿cómo no poner el ejemplo del Greco, un manierista final que incluso acabó su vida en su último periodo, como todos ustedes saben, en España, en un sitio en el cual también su exacerbación formal y psicológica pues pudo colmarse, ¿no? Y que en este museo se guardan unos cuadros muy característicos de su última época del Convento de la Encarnación, este impresionante de la resurrección de Cristo, hacia 1597-1600, en el que vemos un poco cómo retrepan y se alargan las figuras ya de una manera casi enloquecida, ¿no? Y cómo también se invierte, ¿no?, la figura del Cristo resucitado en relación con la figura también del personaje que cae en sentido opuesto. O también esta anunciación tan extravagante, ¿no?, también con esos tonos cromáticos tan extraños, tan fantásticos, ¿no?, y al mismo tiempo también toda esa serie de figuras ascendentes y ese dinamismo que se enhebra en lo curvilíneo, ¿no?, de una forma tan sofisticada e incluso alucinante, ¿no? Este cuadro que sirvió de inspiración a las señoritas de Aviñón, de Picasso, ¿no?, de la visión de San Juan en Patmos, ¿no?, la apertura del séptimo sello, ¿no?, en el cual también se forma toda esa especie de alargamiento y de repente interpenetración de las figuras con el espacio, y en un espacio además envolvente y racional, que ha perdido ya cualquier escala de perspectiva y cualquier control matemático, ¿no? Y termino con esta imagen más sencilla de una figura también importantísima, de un cuadro también de esta institución, la figura de Federico Barocci, de esta Natividad, que tiene el interés de haber sido y es como, en cierta manera, la conclusión y la crisis del manierismo por la opción que, en cierta manera, se enfrentó, que era la opción de la Contrarreforma, en la que se buscaba un arte mucho menos sofisticado, mucho menos críptico, mucho menos elitista, ¿no?, como era el arte manierista, para buscar esa eficacia de la propaganda de la piedad y para acercar a la visión popular las imágenes sagradas, ¿no? Entonces, solamente un personaje de la categoría de Federico Barocci es capaz de lograr esta conjunción de elementos, porque efectivamente se cumple con casi todos los criterios de la Contrarreforma, que es un ambiente sencillo, una piedad sentimental, muy accesible, muy contagiosa, un aire ingenuo e encantador, y luego, sin embargo, esa compleja y teatral articulación de la sencillez que él plantea con esa línea diagonal en la cual San Pedro está abriendo a los pastores la puerta para indicarles que lo que están buscando está al fondo de ese pesebre, que es la Virgen con el niño, y entonces en esa articulación de gestos expresivos, en esa línea diagonal enhebrada que le da cierto dinamismo, en cierta manera está ahí concentrada toda la sabiduría del manierismo, pero también su final, que va a tener lugar
precisamente con una nueva aterrizaje en la realidad, ¿no? Muchas gracias por su atención.